Buenas tardes. Por medio de este video quiero hacer una ampliación de las explicaciones sobre la aplicación de los 5 teoremas para el cálculo de los límites de funciones. Ya ustedes en la parte teórica tienen una noción un poquito más clara de qué es una función y cuáles son las cantidades que intervienen en una función. Son variable independiente, variable dependiente y cantidades constantes. Entonces vamos a iniciar con los ejemplos para poder entender la aplicación de esos 5 teoremas. El número 1, como se puede ver aquí en el pizarrón, es límite de una constante y vamos a ejemplificar así. Calcule el límite de la función y es igual que menos 3. Esta es una constante. Como ve usted, el número menos 3 es una cantidad constante. Y vamos a calcular el límite de esta cuando la letra x, que es la variable independiente, tiende hacia 1. Por ejemplo, la respuesta se inicia de la siguiente forma. Límite cuando x tiende hacia el número 1 de la constante menos 3 es igual a la misma constante, que en este caso sería el mismo número menos 3. Podemos ejemplificar con otro, modificando un poquito este ejemplo. Vamos a describir, calcule el límite de y cuando es igual que la constante pi y cuando la x tiende hacia 1/2, por ejemplo. Entonces, ya viene usted y dice límite cuando x tiende hacia 1/2 de la constante pi es la misma constante. En este caso, la respuesta sería el mismo dato pi. ¿Por qué? Porque es constante. Esta sería la aplicación más adecuada del primer teorema en cuanto a constantes. Entonces, ahora nos vamos al segundo, el límite de la variable independiente. Vamos a ir modificando aquí todo lo que podamos. El número 2 dice límite de la variable independiente. Este es el segundo teorema. Muy bien. Normalmente en las funciones la variable independiente está representada por la letra x. Entonces nuestro ejemplo sería: calcule el límite de y igual a x cuando esa misma x tiende hacia menos 8, por ejemplo. Entonces decimos límite cuando x tiende hacia el número menos 8 de la variable x es igual a la misma tendencia. En este caso la respuesta sería el mismo número menos 8. Si queremos podemos usar otro ejemplo. Voy a modificar un poquito la notación del ejemplo y decimos calcule el límite de la función f de x igual que x. Usted va a notar que esta simbología f de x es distinta a la y. En su escritura es distinta, pero su interpretación sigue siendo la misma. Esto es la variable dependiente al igual que la y. Así es que si usted quiere usar uno u otro símbolo, no importaría porque representan exactamente la misma cosa. Y vamos a calcular cuando la x tiende hacia menos 1, por ejemplo. Entonces, el límite cuando x tiende hacia menos 1 de la variable independiente x es igual que menos 1. Y aquí tenemos ya dos ejemplos para aplicar el segundo teorema. El tercer teorema lo vamos a ver desde este otro punto. Veamos, a ver, dice límite, este es el tercero, límite de la suma de funciones. Cuando hablamos de esta suma, es una suma finita, quiere decir que los sumandos de la operación es una cantidad limitada. Así es que nuestra primera función sería y es igual a x más 4. Nuestro primer ejemplo. Como ve usted, aquí tenemos una suma de funciones. ¿Por qué? Porque tenemos una variable independiente sumada con una constante. Entonces a eso se le considera una suma
de funciones. Si quiero calcular el límite de esa función cuando la x tiende hacia menos 3, por ejemplo, entonces decimos límite cuando x tiende hacia menos 3 de la suma x más 4 es igual. Vamos a aplicar una sustitución directa. El límite de la variable independiente sería esta misma tendencia. Aquí estaríamos aplicando el segundo teorema antes visto. Y el límite de la constante más 4, pues aplicamos el primer teorema. Como es constante, su límite es el mismo número más 4. Al simplificar, menos 3 más 4, tendríamos como respuesta el número 1. Así es que en este caso, en esta función, el límite de x más 4 cuando x tiende a menos 3 es igual que 1. Este es un ejemplo. Podemos ver otro y si vamos a trabajar otro más. Borremos todo entonces. Dice, podríamos ver x menos 7. Ahí tenemos otra suma algebraica, entonces vamos a calcular su límite cuando x tiende hacia un medio. A nosotros que nos gusta trabajar con números fraccionarios, pues apliquemos algo de esto. El límite cuando x tiende hacia un medio de la suma x menos 7 es igual. Procedemos a sustituir de manera directa. El límite de la variable independiente sería un medio, y el límite de la constante menos 7 sería la misma constante menos 7. Para simplificar diríamos un medio menos 7, si hacemos la resta nos queda menos 6 enteros, un medio, o lo que es lo mismo es igual a menos 13 medios. Esto es para quienes trabajan sus fracciones a la perfección. Aquí tendremos que aplicar ese conocimiento. Muy bien, ahí quedó explicado el teorema número 3. Ahora nos vamos con el teorema número 4, que ya no habla de la suma, sino habla de un producto de funciones y haremos algunas modificaciones por aquí. Muy bien, veamos. Primero escribamos el título, es el teorema 4, el límite de un producto de, ya no sería simplemente de funciones, sino necesariamente debemos tener dos funciones. Entonces, por favor, tomemos en cuenta esto, es el producto de dos funciones. Entonces, vamos al ejemplo, calcule el límite de, por ejemplo, usted tiene menos 4x. Ahí hay un producto. ¿Por qué? Porque usted tiene una constante que es menos 4 multiplicada por una variable independiente, por lo tanto tiene el producto de dos funciones, ya que la constante se considera función y la variable independiente también es función porque están igualadas con y. Cuando x tiende hacia menos 5, escribamos un ejemplo acá y decimos el límite cuando x tiende hacia menos 5 del producto menos 4x es igual. Seguimos entonces. ¿Cuál será el límite de la constante menos 4? Cuando tiene esta tendencia, pues entonces dejamos el mismo número, menos 4. Y entre un paréntesis escribimos el límite de la variable independiente cuando tiende a menos 5 sería menos 5. Para simplificar tendríamos que multiplicar porque recordemos que entre el menos 4 y x hay un producto, entonces ahora hay que multiplicar. Menos por menos es positivo y 4 por 5 sería 20. Esta sería nuestra respuesta en este ejemplo. Vamos a ver un ejemplo un poquito más complejo. Cambiemos este de acá y este número y nos vamos hacia acá. Dice, y es igual que x menos 2 por x más 7, por ejemplo.
cuando x tiende a menos 3. Bueno, observemos que aquí hay también un producto de dos funciones, solo que ahora cada factor en este producto de funciones es una suma de funciones. Eso espero que quede claro. Aquí hay una suma de funciones, pero ambas sumas se están multiplicando, por lo tanto es el producto de dos funciones debidamente agrupadas y hay que calcular su límite cuando x tiende a menos 3. Entonces, el límite cuando x tiende a menos 3 del producto x menos 2 por x más 7 es igual. Bueno, procedemos. Abrimos nuestro paréntesis y vamos con la sustitución directa. El límite de la variable independiente, en este caso sería el mismo número, menos 3. El límite de la constante menos 2 sería el mismo número, menos 2. En el primer paréntesis. En el segundo paréntesis, el límite de la variable independiente vuelve a ser menos 3. Y el límite de la constante 7 vuelve también a ser la misma constante, que en este caso estaríamos aplicando los teoremas 1 y 2 de manera consecutiva. Ahora nos toca simplificar. Menos 3 y menos 2 se reducen y nos quedaría como un menos 5 porque es una suma algebraica. Y en el otro reducimos menos 3 más 4 sería, perdón, más 7 sería más 4. Y por último nos queda el producto. Multipliquemos ahora menos 5 por más 4 nos daría menos 20. Entonces, aquí tendríamos nuestro segundo ejemplo en la aplicación del cuarto teorema. Y finalmente veremos el quinto teorema, que ya no estaríamos hablando de un producto, sino de un cociente de funciones. Vamos a borrar esta parte aquí para que nos sirva la misma escritura para un ejemplo nuevo. Entonces, ahora sería límite de un cociente de funciones. Entonces, ahora nuestro ejemplo sería, calculemos el límite de y es igual a x dividido 8 cuando x tiende a menos 2. Como vemos, ahora esto es un cociente porque tenemos una variable independiente dividida dentro de una constante y, en fin, a eso se le considera un cociente. Empecemos a contestar. El límite cuando x tiende hacia el menos 2 del cociente x dividido 8 es igual. Y procedemos a sustituir de nuevo. Entonces, el límite de la variable independiente cuando tiene esta tendencia, pues es esta misma tendencia, menos 2, sobre el límite de la constante 8 sería el mismo número 8. Simplificando un poco, diríamos menos dividido entre más es igual que menos, y 2 entre 8 nos quedaría como un cuarto. Es decir, simplificando un poquito el resultado, ¿verdad? Ahí tendríamos el ejemplo de nuestro de nuestro quinto teorema. Ahora nos vamos a un ejemplo un poquito más complejo. Voy a borrar acá, borro aquí y esto de nuevo. Así. Tenemos otro ejemplo. X más 3 dividido dentro de 5 menos x, cuando x tiende a menos 1, por ejemplo. Bueno, entonces seguimos. Aquí tenemos ahora un cociente de dos funciones, la función numeradora, que es x más 3, y la denominadora, que es 5 menos x. Esto es un cociente, por lo tanto le aplicamos el quinto teorema de la misma forma. El límite cuando x tiende hacia menos 1 del cociente x más 3 entre 5 menos x es igual. Procedemos a sustitución directa, decimos el límite de la variable independiente sería menos 1 más el límite de la constante 3 sería el mismo número 3 sobre el límite de la constante 5 sería siempre 5 menos, veamos bien claro esto, menos, ¿cuál sería el límite de la variable independiente? Sería menos 1, ese menos 1 tendría que ir en su propio paréntesis para no confundir los signos.
simplificamos y decimos menos 1 y más 3 nos quedaría un más 2. Y aquí tendríamos 5 más 1 sería 6. Recordemos que aquí al multiplicar menos por menos nos da positivo, por lo tanto 5 más 1, 6, y aquí 1 más, menos 1 más 3 nos quedarían 2. Si simplificamos las mitades, aquí es un tercio y nuestra respuesta nos quedaría como un tercio. Muy bien, jóvenes, entonces espero que con estos ejemplos quede un poco más claro el tema de los límites aplicando los 5 teoremas. Voy a enviarles a ustedes un laboratorio para que se sirvan resolverlo y enviármelo para ir asignando sus puntos. Por hoy les agradezco mucho su atención. Bendiciones.